Estábamos hablando, Visila, de tu época en la Cámara de Comercio. Me mencionabas el tema de la Gala del Empresario del Año. Ujú. Un momento que me consta que fue bastante icónico para ti, que fue un hecho significativo en tu etapa durante la Cámara de Comercio, que lleva incluso a situaciones en las que te tomas la sartén por el mango, como solemos decir aquí en España. Esto, poco a poco, te va conduciendo a una situación que tú mencionas en el libro de ceguera de vanidad. Sí. ¿En qué consiste esto? Bueno, pues yo creo que el gran enemigo del éxito es la arrogancia. Y cuando eres tan joven y te sientas en la mesa con ¿Qué edad personas... tenías tú ahí? Bueno, yo entré en la cámara con 31 y me fui con 37 o 38. Súper joven. Súper joven. O sea, yo tengo 29, o sea, literal. Entonces con ya. 31 ya, exacto, con 29 ya era directora de la cámara del IBEX, o sea, Correcto. perdón, de la oficina del IBEX, y con 31 pues entré para dirigir la cámara. Entonces, imagínate sentarte pues en la mesa con los CEOs de Iberdrola, de pues OHL, de Dragados, de Ferrovial, de todos los bancos, ¿sabes? Sí, de las Entonces, principales del IBEX, claro. Y luego también la parte americana. Entonces yo creo que eso también hizo, claro, lo estaba haciendo bien, la verdad, y entonces me fui subiendo como un pavo real, ¿sabes? Poquito a poco, pues creo que es una de las cuestiones que cuando uno es joven, pues te quedas ciego ante todo eso y sientes que puedes cortar y pinchar, te sientes en la mesa con ellos, estás en comidas, en cenas. También creamos el joven empresario del año, ¿no? Para también el emprendedor, porque esa figura del emprendedor que hoy es tan cool, en aquella época era un extraterrestre, era Claro. un tío joven que tenía ideas locas. Y a ver, ¿no? Porque en España no se veía tan bien hace 15 años lo que era un emprendedor, hoy lo vemos de otra manera. Claro. Pero nosotros queríamos darle lugar a ese emprendedor joven, con lo cual teníamos el empresario del año y luego el joven empresario del año, Claro. que era el emprendedor. Y esto era increíble porque me nutría de la energía de estas personas que venían a hacer cosas increíbles. Y yo pienso que cuando cambian la administración y no es un organismo político, pero la política puede afectar. Y entonces, claro, yo tenía pues muchas lealtades pues con mi primer presidente y luego, bueno, pues cuando cambia eso, pues si no tienes esas lealtades, pues yo pensaba que como yo sabía lo que tenía que hacer, podía pinchar y cortar como me daba la gana, pues no respeté cuando vino una nueva administración y yo estaba... Porque ese sí que es un cargo político. El del presidente sí, ¿sabes? O sea, yo soy técnico, o sea, los directores Claro. ejecutivos somos técnicos, pero el presidente te tiene que votar, tienes que hacer relaciones ¿Pero para viene llevarte de un consejo bien. de ministros? No, viene de un consejo de administración privado de la Cámara. Vale. Pero lógicamente, normalmente puede ser americano, puede ser español, pero bueno, te da una proyección ese puesto increíble. Claro, brutal. ¿Sabes? Es decir, tú estás cuando vienen los reyes o viene un presidente del gobierno, Claro. tú recibes como presidente de la Cámara. Claro, El director claro. ejecutivo, nosotros estamos para empujar a nuestro presidente. Exacto. Entonces son puestos completamente diferentes, donde tú también tienes que tener ciertas cualidades importantes, ¿no? Porque negocias con personas, vienes representando una organización de prestigio, con lo cual está muy bien. Y bueno, pues yo había tenido un presidente que me había dejado crecer y que me dejaba hacer lo que yo quería, pero cuando vinieron nuevos, pues no lo gestioné bien, ¿sabes? ¿Quién llegó ahí? Bueno, pues realmente los nombres Dan igual. son irrelevantes, ¿no? Porque los puestos son lo que importa. Pero claro, yo había sido como mi primer jefe, pues yo le admiraba tanto y le quería mucho y no me gustó mucho que le echaran, ¿sabes? O sea, porque fueron... Le echaron, claro. Triquiñuelas, ¿no? Ya, ¿Sabes? Como ya. que más o menos. Entonces yo estaba pues ahí un poco con ese sentimiento de no me gusta lo que está pasando, pero yo también hice las cosas mal y debo ser súper sincera. Es decir, yo gestioné la cámara como si fuera mía y no era mía. Y yo creo que eso fue un grave error. Por eso luego decidí emprender, porque tú no puedes estar en una corporación que no es tuya y hacer lo que te dé la gana. Claro. ¿Sabes? Yo pues gestioné económicamente la cámara a mi manera, de repente pinchaba y cortaba y decía lo vamos a hacer así, asá. Y eso fue realmente mi caída. Es decir, yo tomo responsabilidad. Sí que es cierto que quizás no me gustó mucho la nueva administración, pero su trabajo era dirigirme a mí. Y yo no sentí que me podían dirigir, ¿sabes? Estaba tan asilvestrada que decía, yo. Nos habíamos quedado con tu presidencia en la Cámara de Comercio
de España en Estados Unidos, donde caes de un piso número 26 del Empire State y nos remontamos a lo que hablábamos antes de te creías que la cámara era tuya y un día, recuérdame qué día de febrero. 10 de febrero. 10 de febrero te ves en la calle. ¿Cómo es esa sensación? Pues mira, te sientes como un gatito mojado, ¿sabes? Como si te hubieran tirado un jarro de agua fría, ¿sabes? Así directamente. Y si es en febrero, pues hace más frío. Pues así. Es una sensación de frustración absoluta. Y en ese momento también te da tanta pena, ¿sabes? Sientes una gran tristeza, ¿no? Porque también lo primero que piensas es, jo, he dado 16 horas al día de horas de trabajo durante tantos años y este es el resultado. Y eso es la víctima hablando, ¿no? Entonces, en el primer momento salió la víctima, ¿no? Y qué injusticia, cómo me pueden hacer esto. Pero luego hice un análisis importante y entonces en ese análisis, y estuve escribiendo mucho, ahí me di cuenta de que yo me había puesto en la calle, o sea, de que nadie tenía la culpa y que era yo. Y también me di cuenta de una gran verdad que yo no quería aceptar. Y era la verdad de que yo ya estaba cansada, que yo ya sabía que no era suficiente para mí ese trabajo, ya sabía lo que hacer. Y eso pude detectar que 3 años antes yo tenía que haber tenido las narices de haberme ido, pero no lo hice. ¿Por qué? Pues porque siempre pensaba, la prosperidad depende de los demás, o sea, ¿qué hago yo sin un sueldo? ¿Qué hago yo sin mi bonus? ¿No? Porque una empresa tiene que pagarme. Yo no entendía que podía generar ingresos por mí misma. Y por eso digo que es importante hacer ese autoanálisis. Y ahí cuando yo me di cuenta, ¿cuándo realmente me desinflé? ¿Cuándo perdí la ilusión? ¿Cuándo empecé a dejar que mi vanidad me pudiera? Ahí, ¿no? Y entonces las señales están. ¿Cuándo empiezo a tener relaciones complicadas con mi consejo de administración, con mis equipos? Porque tu propio veneno va envenenando todo lo demás cuando tú no estás bien. Entonces ahí me di cuenta de que realmente, y eso incluso llegó a afectarme a nivel familiar, o sea, mi matrimonio también, pero como no lo quería ver y estaba viviendo una mentira, pues en mi propia mentira y mi propia historia que yo me fui contando es como que todo va bien, pero no iba bien. Porque yo sentía que podía hacer otras cosas, pero tenía mucho miedo. El miedo me paralizó hasta tal punto que pensaba siempre que alguien me iba a rescatar, ¿no? Hablas ahí de la noche oscura del alma. Sí. ¿Viviste esa noche oscura? La viví totalmente y fue larga, ¿sabes? Porque ¿qué pasa cuando tú ya no sabes quién eres? Cuando ya no eres directora de... Cuando ya no eres Miss Spain, que todo el mundo te conoce en Estados Unidos por la persona que acerca a España. ¿Y qué pasa cuando un proyecto familiar se rompe? Y has sido la hija perfecta, has sido la amiga perfecta y de repente todo el mundo cuestiona quién eres. Entonces pasas por una noche oscura del alma porque, claro, yo tenía mucha, digamos, duda, ¿no? Cuando te echan de un trabajo siempre generas duda. ¿Por qué le han echado? Y todo el mundo tiene alguna historia que contar y te dice, no, pues fíjate, es que yo sé que esto, que no sé qué. Y habían tantos... Sí, empieza el gossip. Empieza el gossip, ¿no? Entonces yo me aislé y dije, no voy a dar explicaciones y voy a reconstruirme. Y es difícil porque en una ciudad como Nueva York tan dura, donde no tengo a mis amigos de toda la vida, donde no tengo hombro a que llorar... Tenía a mis padres, pero mis padres viven aquí, mi madre estuvo un par de tiempo. El divorciarte, el empezar de cero, el preguntarte cómo voy a sacar mis 2 hijos adelante, ¿no? Sola, también eran muchas preguntas, ¿no? Y bastante joven. Pues, ¿qué edad tenías ahí? Hay 37. Wow, súper joven. Sí. Y entonces fue muy difícil y además estaba aterrorizada porque en Estados Unidos, o sea, yo recibía cartas del colegio de mis hijos que iban a colegios privados diciendo que o pagaba ya lo que debía o se van a la calle, ¿sabes? O sea... ¿Dejaste mucho dinero debiendo? Bueno, porque es que los colegios de ahí en Estados Unidos son muy carísimos, más los apartamentos, un estilo de vida, o sea, tuve que downsize, ¿sabes? Pero rápidamente. Y todo eso... Pues volver otra vez a los orígenes, eso es cuando ya viajas en business, que te pongan en la vaca del avión no te hace ninguna gracia, ¿sabes? Entonces, eso fue traumático, lógicamente, ¿no? Y que además te invitan a todos los eventos. Como directora de la Cámara, vas a todos los desfiles, vas a todos los eventos que hacen en España y de repente tu teléfono deja de sonar. Al final eres una celebrity, ¿no? En ese momento. Claro, en ese momento tienes un prestigio, todo el mundo quiere estar cerca de ti. Y esto... Cualquier persona que está en un puesto de responsabilidad importante lo ha vivido cuando dejas de estar.
Y claro, pues la humildad es lo fundamental para poder gestionar eso, ¿no? Volverte a los orígenes, entender que, bueno, que si lo he hecho una vez lo volveré a hacer otra vez y tuve que empezar desde cero. ¿Volviste a España o no? No, me quedé allí. Sí, me quedé allí. En Estados Unidos mucha gente me decía, pero pues en España es más fácil, tienes a tu familia. Pero yo no conozco los caminos fáciles, siempre me he ido por lo más difícil. Madre mía. ¿Y cuál fue tu salvavidas, tu palanca? ¿A qué te agarraste en ese momento? Porque el siguiente step que tengo yo ahora mismo en la memoria después de haber leído el libro es que te pones a emprender. Pues mira, hay un libro que lo recomiendo al 100% que se llama La magia de Rhonda Byrne, y te habla del poder del agradecimiento y la fe. Y yo te puedo asegurar que cuando algo es más grande que tú y no puedes soportarlo, hay que tener fe. Y yo creo que siempre tengo una dimensión espiritual y he creído siempre en Dios. Y en ese momento realmente me tuve que apoyar en la fe. Y gracias a eso pude salir, ¿no? Porque hay como una tranquilidad por dentro que te da esa fe. Y yo siento que la fe que tú puedes tener en Dios o en los ángeles o en el universo, da igual qué tipo de espiritualidad tengas, porque yo soy muy abierta en ese sentido, pero esa fe te ayuda a ayudarte a ti, porque crees en ti y te das cuenta de que dices, mira, tarde o temprano voy a dar el salto. Y bueno, pues con el dinero que pude negociar después, pues pude montar mi primera empresa. Tuve los apoyos de muchísimas personas, de amigos, de gente que estuvo ahí. Mi familia sobre todo fue el 100% mi gran soporte, por eso digo family and friends first. Claro. Y luego pues también conocí a mi pareja actual, a mi marido actual, que también fue, pues digamos que me apoyó muchísimo y dijo, tú puedes hacer esto. Y hay una persona también que fue mi secretaria durante 17 años, que me dijo, mira Visila, tú has creado dinero para la cámara porque levantabas dinero, o sea, ¿qué te hace pensar que no puedes? Y ella se vino conmigo a trabajar sabiendo que no le podía pagar y estuvo conmigo trabajando y no puedo... ¿Cómo puedo pagarle a esa persona? ¿Sabes? Esa persona había estado conmigo en el IBEX, se vino conmigo a la cámara y se vino cuando yo monté mi empresa y ha estado muchos años conmigo, 17 años dando y creyendo en mí. Y yo creo que eso ha sido fundamental. Las personas que han estado a mi alrededor son las que me han levantado y las que han hecho que yo sea hoy quien soy, ¿no? Porque cuando te caes es difícil y esa noche oscura del alma duró como 3 años. Madre mía. Porque además yo que vengo pues para mí la familia es súper importante, pues el haber roto una familia me sentía muy mal, el no haber estado a la altura también sentía cierta culpabilidad también porque pensé podía haber hecho las cosas mejor. Hay un momento en el que tú te culpas por no haber hecho las cosas bien y te tienes que perdonar y ese perdón es el que te libera. Y dices, bueno, pues, oye, pues tengo que ser un poco más compasivo conmigo. Con 31 años, ¿cómo no me iba a volar la cabeza si estaba en el Empire State dirigiendo una cámara? Pues normal que se me subiera como una botella de champán, ¿no?